Voy a comenzar a grabar también como respaldo y proseguimos. Del equipo de trabajo de la SOE Labor, de producción y todo comité consultivo, damos la bienvenida al doctor Gustavo Romero, el cual es un abogado peruano, doctor en Derecho. Actualmente se dedica a diversas labores profesionales. Además a ello mantiene una columna de opinión y como si fuera poco, también es colaborador en varios medios de comunicación, además de haber sido docente en la maestría de periodismo por la Universidad San Martín de Porres y, como no, por la Universidad del Pacífico. ¿Cómo se encuentra usted, doctor? Bien, gracias, muy contento con la invitación, Yohei. Yohei, en realidad es un gusto estar en tu programa y Uno estoy de a tu los, disposición. mm, uno de los primeros temas que nosotros en lo personal queríamos abordar es en esa grandísima estrategia que precede a la figura de Pedro Castillo, porque vemos que en ello hay casi como un binomio maldito, más allá de Guido Bellido o en todo caso Vladimir Cerrón. Podemos anotar, por ejemplo, esa figura de este personaje, el cual no es tan conocido, que lleva por nombre Bruno Pacheco. Este, entre temas indispensables, lo ha acompañado en aspectos sindicales y nosotros podríamos decir de primera fuente que es uno de sus primeros brazos operativos y, como no, políticos, puesto que él maneja gran parte de estos sindicatos que son totalmente eh, mm, seccionables y que además toda una red viva que comulga con diversos departamentos y regiones de nuestro país. ¿Qué opinión le genera todo ello, doctor? Bueno, estamos comenzando más con un régimen, ¿no? Un régimen que trabaja en tinieblas, que parece ser su, su norte, es trabajar en el secretismo y con figuras o personalidades o personajes, más que personalidad, personajes eh, de dudosa reputación. Y a mí la sospecha desde el inicio es de lo que se pretende es conducir, abrir caminos para el manejo de la droga. Eso me creo que finalmente es el gran propósito de este régimen y, como no, de gente que está en el entorno de este señor Castillo. Que al principio pensamos que este señor Castillo podía ser una persona, un títere, pero me parece que es parte del binomio señor, Cerrón con el señor Cerrón, ¿no? Me parece que no es tan inocente como creen algunos. Y en estos ya 10 días aproximadamente, o un poco más, o ya va a ser los 15 días, lo único que podemos advertir es una luchas internas por obtener un espacio de poder y las figuras que van apareciendo, como la que ha mencionado este señor Pacheco, no hacen más que confirmar que no tenemos un norte a la cual se dirige este régimen, sino me parece que inclusive fuese una especie de caos calculado, ¿no? Eh, y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ahí dice un dicho, ¿no? Claro. Hay un segundo personaje, el cual lleva por nombre Richard Rojas, el cual fue secretario de organización y brazo derecho de Vladimir Cerrón. En otras palabras, podríamos decir que él es el poder formal. Y es algo muy llamativo porque vemos que lo que ha podido representar como presupuesto público eh, se lo, bueno, en el argot peruano,
se lo van a llevar de encuentro y vemos que muchos de ellos no solamente hacen eco en la figura de Pedro Castillo, sino que complementan, acoplan, pero por sobre todo conocen el teje y el maneje de la política peruana. Saben cuándo quitar, cuándo poner, cómo desviar la atención, cómo crear enemigos dentro de la sociedad, cómo disipar las dudas y en qué momento y en qué no sentenciar. Bueno, yo no creo que nada de esto, de este desorden que se advierte, es gratuito. Yo creo que ya te adelantaba hace un momento, Yohei, que Mm, me parece que fue una especie de caos organizado, ¿no? Ya preparado. Y bueno, acá aparecen muchas figuras que me gustaría a mí darme a veces un poco el tiempo para tratar de entenderlo mm. a cabalidad, pero me da la impresión que esto está me pareciera que fuese una especie de caos, un caos organizado. Esto me da la impresión. Más allá de algunos propósitos, yo creo que está muy lejos de un propósito de bienestar común, ¿no? Ellos no tienen ni siquiera claro, ni siquiera el objetivo principal, su bandera, de crear una asamblea constituyente para tener una nueva constitución, ni siquiera no tiene nada claro. Y la gente es lo que menos le preocupa en ese momento, ¿no? La verdad, las últimas estadísticas, encuestas que se han hecho, lo último, lo que le preocupa es trabajo, el tema de resolver el tema de la crisis sanitaria y la seguridad. Son los tres elementos más importantes. Las figuras que van apareciendo, me parece que son solamente parte del engranaje de aquellas personas que están creando una especie de zozobra para poder establecerse de forma mucho más segura en los estamentos del gobierno. Tampoco tengo duda de que esto viene asesorado por el exterior. No tengo ninguna duda. Han estado viniendo personajes de gente de Podemos antes del proceso electoral mismo de España. Ha estado viniendo gente de Venezuela. Y sin duda han venido gente de Cuba. Y lo que ellos necesitan, por palabras del mismo Cerrón, es su momento constituyente para así movilizar a la población, porque ellos ya han comunicado que si la derecha hace algún tipo de desafío, se va a convocar un Congreso extraordinario y esa Asamblea Plurinacional Constituyente se va a tener que dar, porque ellos no están ahí, como usted bien dice, doctor, para gobernar. Ellos no les interesa para nada ello. Lo que ellos quieren y ellos celebran es lo que usted también tiene a bien comentarnos de un primer momento, que es esa actitud sombría. Y vemos que ellos esperan realizar todo antes de diciembre, porque saben que si solamente en estos días ya hay un desgaste propio del ejercicio continuo de la política, saben que hasta diciembre ellos es muy probable que ni siquiera lleguen. Por eso su idea es meterse en cuestiones de confianza y realizar su censura. Porque acá no es solamente un gobierno de comunistas, sino también de personas extremadamente corruptas. Y, y es... Y asesinos, tal cual. y asesinos. Porque el hecho de que, ¿cómo se llama? Hayan sido indultados, eso no le quita que cometieron un delito. Y el delito, por ejemplo, el caso del señor Béjar fue del asesinato, ¿no? Es el canciller. Y da la cosa más curiosa, que
No sé si usted sabe que el ahora canciller Héctor Berja fue quien asesinó al hermano de, de quien es ahora arzobispo de Lima, el Mm, señor Castillo. Así es que tenemos gente no solamente de problema de carácter ético, sino también personas absolutamente cuestionables de materia, desde el punto de vista legal. Empezamos por el señor Guido Bellido, una persona además con búsqueda de confrontación, que eso lo han opinado varios investigadores, analistas, que pareciera que fuese este gabinete especialmente de confrontación y para la búsqueda quizás de, de la pérdida de confianza por parte del Congreso. Por eso me parece que en esta oportunidad el Congreso tiene en sus manos una enorme responsabilidad que debe adoptar con mucho cuidado y no pisar el palito por lo que se pretende estas fuerzas oscuras de este régimen. Yo no espero nada de este régimen, no espero nada. No espero nada, para mí no, porque yo podría resolverlo, sino para el país, ¿no? Este, con el oscurantismo, con el secretismo, y digamos como que viola insistentemente todo para generar este caos. Y yo vengo coincidiendo que ellos se apuran en tratar de tomar el poder lo más rápido posible y tratar de sacarse de encima al Congreso antes de diciembre, porque el desgaste que está teniendo en mm, los 15 días es enorme, ¿no? Es enorme. Ya, ¿cómo se llama? Ya la desaprobación llega al 47%, mientras la aprobación viene a ser el 30 y tantos por ciento. Por lo que he leído los días pasados, y esto que a menos de 15 días de haber asumido el gobierno. Entonces, yo nunca he visto algo similar, mm. nunca he visto algo similar. El Congreso está jugando en las arenas políticas, pero estos personajes juegan afuera de las lógicas políticas posibles. En otras palabras, ellos están petardeando la institucionalidad por dentro. Y acá es lo más llamativo, porque usted también ya lo hizo mención, porque estos progres, estos caviares, nos quieren hacer creer que sacando a Cerrón, este personaje muy tímido, poco vivaz, eh, con complejo de ser muy oneroso, va a poder salir a la palestra, pero lo que ellos quieren es sacarlo a Cerrón para rodearlo de caviares, como en su momento le pasó a Ollanta con Salomón Lerner Guitis, etc., etc. Entonces, acá hay altos componentes de aspectos alarmantes, porque de repente qué sé yo, el Congreso quiere jugar con esgrima mientras ellos están con los machetes. Así que ese tipo de aspectos, de triquiñuelas, como diría Rosa María Palacios, hay que tenerlas en cuenta. Sí, yo creo que, sí, yo no creo que se vaya a poder jugar como si utilizamos tus propias expresiones, Mm, un juego político. Yo no creo que se vaya a jugar las cosas en forma muy ortodoxas. Yo creo que en este caso la democracia no puede ser tan boba para poder aceptar este, esta trampa que se pretende hacer a la institucionalidad del país, ¿no? Que tanto trabajo nos ha costado recuperarla, ¿no? Venimos trabajando hace muchos años por tener una estabilidad
más o menos aceptable y envidiable para la región. Y en pocos años, un gobierno como el de Vizcarra, tan perverso, tan cínico, eh, y con unos ministros oscuros, eh, para recordar un tal como un Víctor Zamora, Vicente Ceballos, absolutamente cínicos, o Pilar Macetti, etcétera, realmente nos han dejado un país con una moral muy, muy maltrecha. Y se encuentra este escenario de, tanto, de tanto encono y que viene siendo aprovechado por un grupo radical que ha venido trabajando este tema, al margen también de los caviares, porque parece ser que también le han traicionado a sus propios caviares, ¿no? A lo que ellos dicen caviares. Que la verdad, desde el país, lo único que han hecho es administrarlo mal, ¿no? Estos últimos años. Desde la época humana, bueno, si hubo un crecimiento fue ¿cómo se llama? En forma sin entusiasmo, y para conocer solamente que hubieron grandes robos, ¿no? Por ejemplo, la inversión de Talara es Mm. un despropósito absoluto, solamente para poner un ejemplo y para ejemplificar el tipo de gobierno que hemos tenido que no se condujo a nada. Ha sido una lástima que perdamos estos últimos 5 años tanto tiempo, o estos últimos 10 años especialmente, en regímenes especialmente populistas y sin ningún propósito de bienestar para nuestro país. Y el resultado es el tener ahora a unos delincuentes en el régimen, porque eso no solamente son corruptos, ¿no? Y he puesto, a propósito de corruptos, quizás la mayor, he puesto yo en redes una frase que por ahí me gustó mucho, ¿no? La mayor corrupción Mm. de un funcionario público consiste en aceptar un cargo para el cual no está preparado, ¿no? Y esto pareciera que fuese el régimen el ejemplo perfecto, no solamente de corrupción, sino poner también a corruptos, sino también poner a delincuentes. Y Y el tema de la prensa, doctor, porque vemos que ahora todos desean que los Graña se comprometan con el país, pero yo creo que, a mi modesto entender, que si la gente de Perú Libre eh, les propone condonarle la prisión, hasta sombrero se ponen. Entonces, vemos que los canales siguen con la plata del Estado, sigue, porque, o sea, ahorita hay un mayor agravante, que es este contexto de crisis económica, y las consultorías van a llegar a diestra y siniestra. Y con lo que dijo Castillo, de que no solamente va a ser Lima metropolitana, sino que va a llegar a provincia, la mermelada se va a descentralizar. Entonces, hay que entender también de que todo ente del Estado tiene un presupuesto de comunicaciones, ya que si lo utiliza o no, ya es cuestión de ellos, pero hay. Entonces, todo eso deja como una amalgama, una Yo, acuarela un poco complicada. yo no sé cómo se va a trabajar con los medios de comunicación. La verdad, hasta el momento no lo sé. Yo no sé si hay algo que esté presupuestado, pero por lo menos de lo que yo veo, están siendo muy críticos en este momento las editoriales, incluyendo la República misma, que era la que más podía serle afín a este régimen. También está siendo muy crítico y crítico fuerte, ¿no? Pareciera que los hubiese traicionado o sienten que los ha traicionado, o desleal, por lo menos para utilizar la palabra menos fuerte.
Em, y yo recuerdo que en el discurso, en el mensaje del 28 de julio, el señor Castillo mencionó de que no se utilizarían los medios de comunicación tradicionales, sino a través de las redes. Y yo escuché un gran aplauso por ahí, por parte de sus correligionarios o su bancada. Esto significa de que ellos pretenden trabajar bajo otros esquemas, bajo otros estilos. Entonces, me parece que tengo mis dudas, sí que va a haber una ingente cantidad de dinero que le vayan a destinar a los medios de comunicación, lo cual lo único que haría es incrementarse. Yo tengo mi sospecha, Eugenio, de que es probable que esté comprando este grupo de gente que rodea al señor Castillo, algunos medios de comunicación, muy al estilo de lo que hizo el régimen de Chávez en Venezuela, ¿no? Que compró varios medios de comunicación. Y me parece que ellos van a intentar, sobre todo, desarrollar algunos medios de comunicación digitales. Me parece que por ahí van a ser, más que solamente los tradicionales. Me parece que por ahí puede ser que ellos van a tratar de explayar su perverso plan a través de ciertos medios de comunicación. Y aquellos como medios de comunicación que tengan problemas de tipo económico, como ya los tienen algunos, comprarles el accionariado a través de empresarios que también deben ser corruptos como ellos. Sobre todo que en la época de Ollanta eh, ya nos hemos percatado de ello. En los famosos troles, tanto que se acusa de los fake news, pero tenemos al diario de Curwen, a Marcos Cifuentes con la Encerrona, a la que nombré hasta hace poco, la misma Rosa María Palacios, Frecuencia Latina, por ejemplo, todavía no se da cuenta que Castillo es una amenaza. Tuvimos a Canal N durante casi 10 días, donde sacaban a Castillo ordeñando la vaquita, Castillo en el campo, en sus terrenos de cultivo, en su casita rural, comiendo cositas de la zona. Entonces vemos que ellos utilizan y saben muy bien lo que es manipulación de masas, saben lo que es la inteligencia, la contrainteligencia, conocen lo que es la subversión ideológica y saben que deben utilizar todo ello para ahorita confrontar el Congreso, disolverlo y convocar una asamblea plurinacional constituyente. Y eso es una respuesta más que jurídica, política. Y por eso, como usted también tuvo a bien comentarnos, han colocado lo peor que pueda haber de gabinete. Y como para ellos es un congreso predecible, puesto que no hay reelección, o hay gente con muy buenas intenciones, gente formada de manera muy propia, pero no hay ese olfato de ese político que ha habido en los congresos pasados. Entonces, acá, si no le dan la confianza a Bellido, eh, el gobierno es capaz de colocarlo a Bermejo de premier y quedarse Barcelona. en el poder. Sí, yo creo que lo que pretenden hacer es probablemente una trampa a los congresistas. Yo creo que van a tener que ser muy hábiles para poder sortear eso. Y estamos un poco en manos, curiosamente, la democracia está en esta oportunidad en manos no del Ejecutivo, sino en manos de la estabilidad del país. Está en manos no del Ejecutivo, sino del Congreso. Esa es mi percepción. También ha habido respuestas muy tímidas durante todo este proceso por parte del, del defensor del pueblo, que van en verdad ha perdido mucho su figura, su presencia, y otros personajes.
También han venido debilitando mucho las figuras de oposición, muy típico los- en las fuerzas de este corte de cínico, ¿no? De este tipo de, de pensamientos dictatoriales, ¿no? Muy propio tanto de los partidos comunistas como de los partidos fascistas, ¿no? Mm. Esa es la misma tónica, ¿no? Es el mismo principio. Y por otro lado, los medios de comunicación se han olvidado para qué le pertenece la información. Ellos creen que los medios de comunicación son los propietarios de la información, cuando en realidad el propietario de la información es el público a la cual se dirige. Precisamente la palabra información viene de informare, es decir, dar forma a una realidad, ¿no? Eh, a una idea, más allá más de las opiniones, ¿no? Pero los medios de comunicación han abdicado de su enorme responsabilidad frente a la sociedad, por parte de uno y por parte de otro, con muy contadas excepciones. Y pareciera que los hechos ya están totalmente consumados porque él comentó de que no iba a haber cambio de constitución y juramenta por una nueva, que Cerrón no iba ni siquiera de portero y ahorita está omnipresente, que Bellido por sus cuestionamientos no era viable y lo colocan de premier, que íbamos a ver un gabinete multipartidario y hemos visto un gabinete totalmente sectario y es muy chato y muy baja capacidad, el tema de la prensa, que ya empieza a enjuiciar a los periodistas. Yo estoy por seguro que cuando cierren Willax nadie va a decir nada, pero de aquí a un año, año y medio, cuando ya tomen la República o el Comercio y lo hagan cochera, ahí recién van a saltar. Y o sobre todo cuando comentó también de que se quería llevar bien con el Congreso y no invitó a ningún tipo de oposición. Entonces, No, y además, yo lo he escuchado a este señor Guido Bellido confrontarse con las dos fuerzas siguientes, que eran con Fuerza Popular y Renovación Popular. Les dijo, no les interesaba conversar. Yo lo he escuchado al señor Bellido. ujú, Después va cambiando, y van cambiando según el público, ¿no? La verdad es que nos ha mostrado a un señor Castillo mentiroso, es un mentiroso, miente y antes de su elección o durante el proceso electoral, a un grupo le decía que iba a resolver sobre determinado punto en forma A y sobre el mismo hecho a otro grupo le respondía que iba a absorberlo de forma Z. O sea, totalmente contrario. Es una persona que miente y no tiene, creo, las ideas claras. Es una persona muy ignorante, con muchas limitaciones de tipo de información. Creo que es astuto, sí, pero es eh, muy ignorante y su extracción social, eso no le impide mm, haber aprendido de lo que significa administrar un Estado como el peruano. ujú. Sí, porque usted comentó de primera mano lo de Bejar, el cual es un canciller a la medida del alba. Un ministro de defensa que denunció a periodistas, un ministro del interior que hizo carrera política denunciando a parlamentarios, y vemos que un ministro de trabajo que estaba en la juventud comunista. Entonces, la gran mayoría de todos estos nombramientos eh, van a percibir un afán determinado, o sea, ellos saben qué pieza va cada alfil,
ellos juegan a la estrategia como a la táctica y las corrientes de opinión hace que tanto Twitter como Facebook, como Instagram o como YouTube se entremezcle entre verdad y mentira. Sí, pues es un arroz con mango mal sazonado que llega a confusión. Pero lo único que se está generando es una mayor polarización de la población. Yo jamás en mi vida he visto que después de una elección la gente proteste con tanta vehemencia como vienen protestando todas las semanas. Todas las semanas se producen protestas. Unas serán con mayor participación, otras con menor participación, pero la protesta continúa. Pero también esta protesta aparece en los medios de comunicación, en los titulares. Hubiese sido mucho más, quizá productivo, que eso se presentara durante el proceso electoral. Y ahora hasta he advertido en redes el arrepentimiento de alguna gente de haber votado por este señor Castillo, ¿no? Se ha sentido engañado. Bueno, ese es el problema, que la gente cree que lo que ve, no todo lo que se ve es la realidad, ¿no? Sino también se ven fantasías. Y a veces, así como el fútbol, en la política también existen pasiones. Y la pasión no, a veces no es buena consejera para saber emitir el voto correcto, ¿no? Claro, sobre Bueno, todo, esto es lo que tenemos ahora y tenemos que enfrentar, y yo creo que no podemos cejar a esta pretensión de hacer el país una especie de barbarie comunista, ¿no? No podemos pretender, no podemos permitir que eso ocurra. Y creo que tiene que haber acá una mayor participación de la gente joven, que todavía creo que en este trabajo eh, por generar ciertos antagonismos ha provocado una cierta explosión en las manos, ¿no? También, valgan verdades, hemos venido contando con una clase dirigencial política muy mala, ¿no? Que poco permeable y además muy corrupta, ¿no? Estos 10 años, especialmente estos últimos 10 años, hemos visto, ¿no? Quizás más tiempo, ¿no? Eh, uno se siente molesto y por eso la gente reclama caras nuevas, ¿no? Sobre todo los jóvenes, caras nuevas en política. Y es probable que eso es lo que se necesite, caras nuevas, pero creo que esta cara nueva que elegimos en realidad nos ha resultado un desastre. No viene resultando un desastre. si no ve el caso, doctor, de los viceministros que querían quedarse por lo menos hasta noviembre, pero como ya supieron que los iban a sacar, ellos presentaron su renuncia. Esos viceministros que han estado en el proceso para echar ilegal e inconstitucionalmente a los generales, que muchos de ellos han sido espada de honor y dentro del cuadro de mérito. Y ahí aparece la figura, por ejemplo, de Cervantes, que es un general paisano de Castillo que perteneció a lo que era la extinguida Guardia Republicana, y así empiezan a copar los cargos. Y, y bueno, Ahora, yo no sé cuánto se pueden distribuir esta cuota de poder. Y el poder por poder no existe si es que no hay fondos. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto pueden hacer en este poco tiempo de dinero? Lo veo complicado, porque ellos reciben una caja fiscal poco o bastante ajustada. Entonces, si sacan de algún sitio, si sacan aparte de la caja fiscal, tienen que afectar algunas cosas. ¿Cuánto se pueden distribuir? Creo que va a ser muy poco.
no hay mucho por donde jalar de la madeja. Por lo tanto, este beneficio económico u ofrecimiento va a ser bien difícil, por lo menos hasta el próximo año yo no lo veo, ¿no? Y además, sobre todo, porque han salido rápidamente recursos, más o menos debe haber salido un 10% del PBI, ¿no? Hacia el exterior. O sea, las inversiones probables. Entonces, tampoco no se puede negociar y también pretenden cerrar uno de los caños que son más importantes para los efectos de generar mejor caja fiscal, que son las empresas mineras, aquellos proyectos de inversión. Si es que ya cierran por adelantado los caños o les prohíben, entonces no va a haber mayor inversión y eventualmente si querían tener ahí alguna platita extra por parte de algunas empresas corruptas, no la van a poder tener, ¿no? A menos que sea minería informal, que eso parece ser que lo que han estado poniendo plata, ¿no? para, Mm, para, el, para la campaña para la campaña de Castilla, ¿no? claro. Y hay también un aspecto casi trascendental, como no decirlo, que es la acusación por organización criminal y lavado activo del señor Bellido con Cerrón, porque nosotros sabemos que quizás no se puede juzgar en la propia jurisdicción porque hay demasiados compromisos o intercambio de favores y al final la justicia nunca llega. Eh, y es tan así de que en un gobierno regional, uno que está en provincia, una alcaldía, hay mucha relación tanto profesional como social. O sea, en cada reunión de alcaldía o gobierno regional siempre está los fiscales, los jueces, la policía y los que han sido gobierno. Entonces el expediente necesariamente tiene que llegar a Lima. Y ahí vemos también que prácticamente el Ministerio Público no actuó de oficio, porque acá hay dos implicancias claras en Zoraida Ábalos y en el fiscal Tello. Y bueno, eso es lo que más sorprende, porque Lo, sí, yo lo que tengo entendido es que sí lo van a traer a el expediente fiscal a Lima. sería, Y yo tengo entendido que ya ha sido aprobado por se- parte del fiscal correspondiente. sería lo más conveniente. Em, eh, Mucho se comenta que Ollanta cuando había también esa misma incertidumbre, ni siquiera él daba su discurso y ratificó a la figura de Velarde, y que ahorita Velarde les ha aceptado, no tanto por ser Castillo, sino porque el país ya se va cuesta abajo, pero les ha impuesto que parte del directorio él los coloque. Eh, ¿Qué o sea, qué rol fundamental juega Velarde en estos momentos? Yo no entendí, a ver, no, yo lo que entiendo, por lo menos las declaraciones que son trascendidos, en realidad no tenemos una declaración formal por parte del señor Velarde, hasta el momento, por lo menos hasta cuando hemos empezado esta conversación, él ha sugerido de que deberían ser directores muy profesionales los que deberían ir al, al directorio del BCR. Y parece que esa fue una de las condiciones. Si se la han aceptado porque él ya ha quedado, es otro tema, no lo sé, porque todo esto ha quedado como parte de algunas conversaciones que, son solamente trascendidos. Pero pareciera ser que una de las condiciones que puso él fue que se designaran a directores con, con, con algún expertise, ¿no? Con conocimiento, y no poner simplemente a un bermejo, ¿no?
Que eso es una de las cosas que eso es lo que se teme, que ellos tomen también por asalto el Banco Central de Reserva, que eso es lo que nos ha ayudado a también mantener una estabilidad de la moneda, ¿no? Una estabilidad monetaria, ¿no? Y ha sido un banquero muy competente, pero yo supongo que también debe haber otros factores que deben haber determinado que él se quede, ¿no? Y esperemos que sea un factor más bien favorable. Muchos nos pidieron que le comentemos la figura del ministro Carrasco, o sea, un ministro que va a manejar a toda la policía. eh, y vemos que, según nos comentan, él va a comenzar a politizar la justicia, y aquellos que sean considerados disidentes o objetores de conciencia van a terminar en procesos demasiado engorrosos, y, cómo no, hasta se podría decir que Pol Pot con los Guglats va a volver. Es impresionante eh, el cinismo con que se pone a estos personajes, a estos sujetos o estas personas a dirigir un Estado, creyendo que esto es su chacra, creen que el Estado peruano es su partido, su sindicato. En su sindicato, en su partido harán lo que les parezca, pero esto es nuestro país. Y esperemos que más allá que las fuerzas policiales han venido siendo atacadas en forma inmisericordia, eh, aplastando la moral, debilitándolo y además últimamente se han quitado inclusive los recursos para asignándoles muy pequeños recursos para la movilidad inclusive. Les han reducido al 50%. Es decir, en este momento, si tenías a un policía o un patrullero por lo menos circular una vez por semana por alrededor de tu casa, ahora la vas a ver acá un mes, ¿no? Si es que los ves. Y cuando se requiera de ellos para movilizarlo para alguna diligencia policíaca, olvídate, no vas a poder contar porque no van a tener plata para la gasolina. Lo cual esto significa que los policías, perdón, los ladrones deben estar felices, todos los criminales felices que les retiren fondos. Y el propósito es crear pues una guardia paralela y han venido minando la moral de la policía. Pero esto además, quiero que recuerdes que antes de que concluya el proceso electoral, ya en la etapa de la segunda vuelta, se ha venido encontrando en Lima varios arsenales de Mm. armas. En Lurín, recuerdo algunas, en San Juan de Lurigancho, por lo menos recuerdo, la suma de todos esos eran como 500, más o menos 500 o 600 armas de, de revólveres, metralletas, y encontraron entre uno de los grupos en Lurín, si es que no me equivoco, eran también eh, bolivianos. Creo que esto es un conjunto, no solamente de crear una fuerza paralela, sino también esto viene acompañado con crear los caminos especiales para la droga, ¿no? Para el narcotráfico. Nuevas rutas, crear nuevas rutas para el narcotráfico. Como te Eh, decía, el poder por poder solo no hay si es que no tienes un beneficio de tipo económico. Era increíble porque armas de Bosnia y Herzegovina, bielorrusas, húngaras, se encontraron, y armamento que ni el ejército ni la empresa privada tiene en el país. Eh,
Doctor, nosotros sabemos que los nazis, como los bolcheviques, no solamente duplicaron sus organismos públicos en cada nivel del aparato gubernamental de la Alemania, donde Hitler lo duplicó hábilmente. Este, a lo largo del tiempo se mantuvo intacto, puesto que no se suprimieron los ministerios, sino que se duplicaron y por su parte, Stalin mantuvo a los famosos soviets, quienes ejercieron un gobierno paralelo en la URSS, como decimos nosotros. Entonces, dicha duplicación de organismos y por ende esa división de autoridad son necesarios para no solamente generar la confusión que requieren estos gobiernos totalitarios para mantenerse así en el poder, sino que además, como Hannah Arendt ya nos señalaba, que se necesita una coexistencia de un poder real y del ostensible, eh, el cual resulta una herramienta que se emplea con el propósito de alimentar la incertidumbre de la cual se nutren todos estos regímenes, porque ellos creen que en la naturaleza del peruano está la servidumbre y el obedecer y que hay un asentamiento comparativamente permanente de jerarquía, el cual va a inducir a un elemento de estabilidad esencial para poder finiquitar su labor. No tengo yo muy claro qué tanto se incrementó el aparato del Estado en la Alemania. Lo que sí puedo creer que puede haberse incrementado en el aparato del Estado eh, soviético. Pero el Soviet no fue en realidad no fue una creación de unos gobiernos paralelos, sino fue una forma distinta de administrar una confederación de estados. Eh, y se estructuró a través de organizaciones paramilitares y de organizaciones políticas afines, por supuesto, solamente de un partido único. Que esos son los dos principios de las tiranías y de las dictaduras. No es posible la tolerancia en este caso. Que eso es la diferencia entre las democracias. Y Pero en ambos casos, lo que se trabaja, que es lo que faltó quizás que tú subrayaras, se trabaja mucho con la propaganda. Mm, Y es más, se creó un ministerio, no sé si era el nivel de ministerio, el Ministerio de la Propaganda, dirigido por unos excelentes desinformadores. De ahí que después que se produce la caída del régimen alemán, del régimen nazista, se comenzó a trabajar en la Alemania de, de Adenauer, de la Alemania post-nazi, se trabajó mucho el tema de contar con la mayor información. De ahí, mira, que a los, lo cuento yo como anécdota, justamente mi doctorado fue sobre derecho a la información, pero después de pasar varios años, ya cuando ha venido a Latinoamérica, cuando comienza a caer el régimen ya cuando comienza a debilitarse el Partido de Revolución Institucional, el PRI, y entra Fox, Vicente Fox, a México, comienzan a abrir los archivos. Tú sabes que el PRI gobernó prácticamente 70 años México y comenzaron a desarrollar y tomó muchísimo el control de todo el Estado, ¿no? A través de sus, de sus personas, de sus partidarios. Y cuando sube Vicente Fox, prepara o pretende abrir los nuevos archivos y comienza a desarrollarse lo que se conoce como derecho de información, mm, para que la gente comience a conocer cómo se maneja la cosa pública. Y justamente ahora lo que se pretende es cerrar esos caños, que justamente es lo que está ocurriendo ahora con Castillo, cuando
cae el régimen de Fujimori, también acá se comienza a trabajar eh, con la ley del acceso a la información pública, mm, que es parte de eso, ese derecho, ¿no? Y ahora todos estos regímenes, como el de Chávez, el de Maduro, el de Ortega en mm, Nicaragua, el de Morales en Bolivia, Correa en su momento en el Ecuador, y el propio AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, también que están cerrando los caños de todo el acceso a la información, y el secretismo se ha convertido en el eje central, como sucedió claro, en menor medida, pero como sucedió, no solamente en menor medida, sino de forma tan brusca, como sucedió en la Rusia soviética o la Alemania nazi, y ahora está sucediendo esto algo en Latinoamérica, ¿no? Se están cerrando todos los accesos a la información y ahora sin descaro y con un cinismo absoluto se niegan a entregarte información. mm, Yo soy un usuario del Estado porque yo te ejerzo en forma independiente mi labor como abogado y cada día veo cómo el Estado comienza con una absoluta falta de conocimiento a cerrarte la información y cada día se niega sin justificación alguna, porque simplemente le viene los foros. Y claro, si esto viene siendo administrado gente como Bellido o gente como Carrasco, u otra gente que no tiene ningún sentido de la moral y de la ética, y muchos de ellos que lindan en lo delictivo, la entrega de información para ellos es justa su espada de Damocles, mm. ¿no? Porque a través de la información o el conocimiento necesario para formar. Este es nuestro panorama a la cual nuevamente insisto o avance, mejor dicho. Vamos a abrir una sección que es de su vida personal, doctor, puesto que nosotros no nos imaginamos a Platón o en todo caso a Aristóteles con grandes togas, un poco pedantes, sino que eran personas totalmente oradas que, como la demás, reían con sus amigos y cuando se divertían de hacer sus leyes y sus políticas, prácticamente lo hicieron de manera muy jocosa. Era este el aspecto menos filosófico y menos serio de sus vidas. Quizás el más filosófico consistía en una vida sencilla y tranquila, y así escribieron la política con la intención de tratar de poner un orden casi a un manicomio, y si han de tener la apariencia de hablar algo importante es porque sabían que los locos a quienes se dirigían pensaban que eran reyes o emperadores, sé que admitían sus principios para modelar o su locura de mejor manera posible. Así que la pregunta es, doctor, ¿por qué su doctorado usted lo realizó en la Universidad de Occidente en México y no en la UNAM, por ejemplo? Porque no existía ningún programa. Eso fue un programa financiado ya no existe ese doctorado, digamos, no existe ese programa, pero fue un proyecto generado por la Iberoamericana, tuvo parte del apoyo de la UNAM, creo que con el aporte de algunos catedráticos, y con la Universidad de Occidente, fue un convenio. Ahora, ¿por qué no estuvo plenamente, no se desarrolló en la UNAM? No lo sé,
yo soy peruano, no soy Ujú. mexicano, aun cuando he ido muchas veces a México, pero fue una experiencia para mí interesantísima, ¿no? Y fue muy satisfactorio, fue muy satisfactorio. Fue mi esposa quien me animó a hacerlo. Me dijo, o es ahora o es nunca. Haces tu doctorado y me aceptaron, a pesar que en ese momento yo no había hecho maestría, pero me lo permitieron en la universidad por la cantidad de publicaciones que yo ya tenía en ese momento. Tenía más o menos como coautoría unos 12 libros aproximadamente. Ahora uno reciente me ha llegado de la universidad, que también soy coautor de, con la universidad, una universidad de se me ha ido el nombre, del estado de Coahuila, eh, que me acaba de llegar, que justamente eso, qué curioso, me tocó tocar un tema sobre un estudio del proceso electoral en México, ¿no? Fue un reto muy grande, porque tenía que discutir una sentencia mexicana en tierras mexicanas, o sea que tuve que estudiar derecho también, el derecho mexicano. En realidad fue una experiencia de proceso. En realidad, eso es uno de los grandes regalos que uno le da a la vida e inclusive tuvieron la generosidad de financiarme ellos mismos los estudios, ¿no? Y Así es que, fue sí, tremendo porque su doctorado fue convención a Derecho de la Información, especialista en Derecho Civil, Comercial y Administrativo. bueno, yo he estudiado en la Universidad Católica, yo terminé en el año 80-81, y la formación de la Facultad de Derecho era esencialmente en Derecho Civil. Eh, Sin embargo, claro, y básicamente la parte contractual, digamos, mi especialidad, trabajé mucho en tema de contratos y tema de copropiedad, pero luego yo he trabajado durante 10 años para el Estado en sobre supervisión de entidades del Estado y, y en la superintendencia de bancos y seguros, gran parte de ella casi 9 años. Y que fue también una experiencia extraordinaria, siendo tan joven. Me tocó una época muy difícil de la crisis de los 80, el 15 de 83, de la crisis y esto me obligó a, pero me gusta estudiar. Es una experiencia muy buena que he tenido, experiencia profesional que me sirvió mucho. Y eso también, básicamente, el derecho bancario tiene que tener, y seguros, tiene que tener muy claro los contratos. Entonces, mi formación académica ha estado centrada mucho en la parte contractual. Y los contratos es todos los días, todos los días. Si vas a comprar camelo, en realidad vas a subir a transporte, es un trabajo, un cafetero, también es un contrato de servicios. En realidad nosotros vivimos permanentemente en gastos contractuales. Y uno de los contratos más complejos probablemente es el contrato de seguros que tuve que estudiar mucho, ¿no? Sí, Y sobre todo no sé si nosotros entendemos que la vas a seguir tú. Superintendencia de Banco y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones fue creada por un decreto ley allá en los albores de mayo del 31 32. Sí, Eh, sí, y fue algo muy especial porque fue una dirección especial del entonces llamado Ministerio de Hacienda con esa finalidad de no solamente aplicar y hacer observar estrictamente las leyes
relacionadas con los bancos, tanto nacionales como extranjeros, sino además las instituciones de ahorro y, cómo no, el Banco Central de Reserva. Sí. En realidad hay que tomar en contexto en qué momento se produjo la creación de esas dos Mm, instituciones. En realidad fueron tres instituciones. Eh, Una de ellas, la Superintendencia de Banca, se llamaba así inicialmente, Superintendencia de Bancas. Eh, También la Contraloría General y el Banco Central, efectivamente. Y eso se produjo como consecuencia de la crisis bancaria que nosotros arrastramos después del crack, del famoso Viernes Negro de la crisis del 29. En realidad fue el 30. Vino acá al Perú lo que se llamó la Misión Kemmerer, mm, que esa fue la institución que se dedicó a crear la ley de bancos, que yo la vine estudiando profundamente y que sufrió muchísimas modificaciones, entre ellas al agregarse todo el tema de las compañías de seguros, reaseguros, después de la especialidad de cada una de las bancas, cosa que quizás por tu juventud no las has visto, pero existían antes los bancos especializados, que se llamaban. Banco, por ejemplo, de la construcción, había bancos especializados que su objetivo comercial era financiamiento a las empresas constructoras o dedicarse a las inversiones. Otro, el Banco Agrario, el Banco Industrial, que eran del Estado, el Banco Central Hipotecario también, el Banco de Vivienda, que esos se crearon especialmente durante el régimen militar, ¿no? Varios de ellos. Y ah, que después, por su naturaleza, finalmente quebraron, ¿no? Fueron muy mal administrados también. El Estado es muy mal administrado. mm, Debería quedarse siempre, ¿no? En la supervisión más que en su rol de, de administrador de empresas. Siempre provoca muchísimas procesos de corrupción. Yo doc- diría muy poco debería administrar. Sí. Doctor, usted recordará de primera mano el tan aclamado Consejo de la Prensa Peruana, el cual se funda casi en el agosto del 96, 97, por ese gran grupo de medios que conformaba tanto el diario El Comercio, La República, Expreso, además de la tan aclamada y conocida por nosotros revista Caretas, y al que se sumaron importantes medios como los que normalmente solemos consultar, como es gestión, y vemos que eh, al parecer la primera junta directiva de esa asociación fue presidida por el gran Alejandro Miro Quesada, Cisneros nos parece, y conformada por el magnífico Manuel Ulloa. Su segundo apellido sí es un poco más complicado. Y cómo no mencionar a Don Sileri, a Goy Banquero y tantos otros. Gustavo Mome, Gustavo. eh, del Diario de la República, y más, fue el primer grupo. Sí, efectivamente, Alejandro Quizá Cisneros era quien presidía y me convencieron. Yo seguía en mis actividades después de haber salido de la superintendencia y haber hecho, la verdad, una carrera bastante joven y terminé como director muy joven, quizás uno de los directores más jóvenes que tuvo la superintendencia. Eh, Me invitaron a formar parte del directorio de un banco y de una compañía de seguros, en ese momento la compañía de seguros más grande. En realidad he tenido la suerte de poder contribuir
con algunos estudios y les interesó mucho el perfil. Y me invitaron a organizar el Consejo de la Prensa en el año 97, 96, 97, a organizarla y darle una mirada distinta. Y me sustrajeron y querían que fuese una persona que no fuese del mundo periodístico. Y la verdad es que aprendí a conocerlos, a los periodistas, darles una mirada distinta, ¿no? Eh, Son personas distintas a los abogados, tenemos una formación distinta y pensaron que el perfil adecuado para dirigir poner en valor o ponerlo a la palestra era, era mi perfil. Entonces me invitaron, fue una experiencia intensa, muy buena, y lo que traté básicamente es visualizar, si es que vale la palabra, ese justamente derecho a la información. Cuando al principio me hablaban del derecho de prensa, cuando estábamos en las reuniones preliminares para la organización, eh, les mencioné que deberíamos tener una mejor conexión con la ciudadanía a través del derecho a la información, porque el derecho de prensa es el manejo por parte de los periodistas, pero la información es un producto que le pertenece a la sociedad. Por lo tanto, es la responsabilidad de los medios de transmitirlo correctamente. Entonces, comenzamos a trabajar. Aceptaron mis aportes, fue un trabajo muy intenso y también traté de poner a la institución con una mirada hacia el exterior y la comencé a presentar en varios escenarios de Latinoamérica y tuve también la oportunidad de conocer algunas experiencias americanas, mexicanas y en Europa mismo, ¿no? Como se veía, conocí en Alemania, no he tenido la oportunidad. Iba a ir pero no, se frustró un viaje también para ir a Noruega, que así, donde apareció el ombudsman, en realidad. Y en uno de los estados interesantes en Estados Unidos, donde tienen un ombudsman de la prensa, o que tienen un consejo que le llaman consejo de prensa, es en, en Minnesota. 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 ¿Y sabe por qué? Porque Minnesota tiene muchísima inmigración nórdica. Por eso es que es un estado más bien medio socialistón, debe ser lleno de demócratas. Más bien tienen una mirada distinta de la sociedad. Ahí para mí, yo tengo muy buenos recuerdos de mi reunión con gente vinculada con el Ombudsman, si que no me equivoco, se llamaba La Tribune, creo que era un diario de tendencias más bien podría ser de una izquierda moderada, ¿no? Una izquierda democrática. No son estas izquierdas radicales, senderistas, nada de esto. Gente muy madura, una mirada interesante de la responsabilidad de la información que debe ser proporcionada a la ciudadanía, ¿no? Y Así que fue usted, un salto del derecho económico a la que yo me venía mm, desarrollando hacia un derecho social que está representado en derecho de información. Pero claro, yo he seguido viendo este tema ya desde el punto de vista académico cuando me retiré del Consejo de la Prensa y para continuar en mis labores profesionales habituales. Pero no lo he abandonado, sigo estudiando, mirándola esta cosa más como un hobby, dado desde el punto de vista académico, y si vale la expresión como un opinólogo, ¿no? usted no nos dejará mentir, ocupó el cargo de director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación, recordando que la Asociación Iberoamericana de Derecho de Información y Comunicación nace desde una perspectiva y un tópico democrático, puesto que no solamente trabaja en el perfeccionamiento,
sino además a ello, dato importante, profundización, pero por sobre todo la consolidación de todos los perfiles de derechos de información y comunicación. Entonces, Sí, sí. sí. Sí, esto fue una iniciativa que se tomó en Colombia, sí, se formó en Colombia por varios académicos, gran parte de los académicos que veníamos trabajando ya el derecho de información en Latinoamérica, desde México hasta Chile, ¿no? Eh, Formamos una organización con el auspicio de algunas organizaciones internacionales, eh, básicamente de Alemania, preocupadas preocupadas para dar a conocer este derecho, estos derechos que recién se visualizan en Latinoamérica y que ayudan a democratizar nuestras sociedades. Y después de algunos años me pidieron que yo que dirigiera, perdón, esta organización y y luego nos estamos adaptando, estamos retomando esto porque quedamos un tiempo, un tema de vacaciones, digámoslo de alguna manera, porque pensamos que ya habíamos cumplido nuestra labor y más bien preocupados con lo que se viene sucediendo en Latinoamérica justamente en este año. Me pidieron que nuevamente se convocara a los académicos de Latinoamérica para nuevamente poner en marcha esta institución que en su momento marcaba sus tiempos, ¿no? Nosotros presentamos en algunos países los proyectos de leyes para la creación de la ley de acceso a la información pública. Mm, Entonces, comenzamos a hacer este trabajo en conjunto, que lo hacíamos promocionando este derecho para la sociedad, ¿no? Poner este derecho tan importante. Había algún eh, famoso profesor de la Universidad Navarra, mm, Descartes, perdón, ay, se me ha ido el nombre, el apellido, que decía que el derecho a la información es tan importante que debería estar en el preámbulo mm, de todas las constituciones políticas. mm. No solamente como un derecho reconocido, sino como el derecho más importante para que la gente tenga conocimiento. La información es el vehículo para llegar al conocimiento. Por lo tanto, si es que nosotros no contamos con información, no llegamos a conocimiento. eh, Como dato más que relevante y trascendental, encontramos la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Sí. el cual a través de sus asociados, en cuanto a ente gremial, vemos que este no solamente agrupa, sino que desarrolla servicios tanto de radiodifusión comercial como de producción televisiva. Y esto siempre procurando ese crecimiento y consolidación de los servicios de radiodifusión, producción televisiva y radial en todo el país. Sí, estuve un tiempo muy breve, me pidieron formar parte del tribunal, de la primera etapa. En realidad, yo les había proporcionado, sin saberlo, después que me pedirían que yo sea parte del tribunal de radio y televisión, me pidieron un poco establecer los mecanismos. En realidad yo fui el creador del mecanismo, el primer el mecanismo del autocontrol, digamos. Lo desarrollé, claro, ahí está mi formación de abogado, no de periodista. Entonces, y además de haber sido funcionario público, la creación de las normas, solamente te hago un paréntesis, yo he elaborado varias leyes, digamos, como proyectos, ¿no? Entonces, yo las he aportado. Inclusive,
una época, también estuve trabajando en una época, me contrataron eh, las Naciones Unidas para desarrollar el proyecto del Sistema Nacional de Control. Teniendo un poco mi expertise de haber trabajado y haber hecho trabajos de control, ¿no? Entonces, eso también me ayudó a mí a crear los mecanismos del mecanismo de control que hasta la fecha continúa y que también fue copiado por la Sociedad Nacional de... Yo se las proporcioné y las tomaron, pero en realidad en la televisión, a diferencia de, y tú lo sabes muy bien, porque me parece que tú eres comunicador o has estudiado comunicaciones, eh, Doctor, yo soy abogado, pero su madre. gracias. Entonces, ¿cómo se me has caído en el mismo, ¿cómo se en el mismo infierno que yo? Este, en el, en el caso de la radio y televisión, a diferencia de los medios impresos, gran parte de su programación es de entretenimiento y no periodístico propiamente dicho. Entonces, al contrario, es una parte muy ínfima. Entonces, el espectro que se desarrolló, que yo no intervine en el desarrollo de las normas internas de la sociedad, se abrió un espacio muy grande y creo que ha sido muy difícil administrar, a diferencia. Por lo menos dejé varias pautas, trabajamos en aquel momento con el Consejo Directivo, con el Tribunal de Ética, dejamos las primeras normas y los pasos que debería seguirse, ¿no? Pero ya yo creo que uno tiene que saber cuál es el tiempo que uno debe dirigir una institución y saber alejarse y dar paso a la siguiente persona. Usted tuvo a bien comentarnos sobre el programa de Naciones Unidas, el cual Naciones Unidas como ejes transversales cuenta como primer ítems la erradicación de la pobreza en todas sus formas, pero sobre todo dimensiones. El segundo, en esa aceleración de las transformaciones estructurales en aras de un desarrollo sostenible y posible, y cómo no, esa creación de resiliencia a la crisis y conflicto. ¿Nos puede ahondar un poco más en su intervención en el programa de Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas me contrató especialmente con un grupo de personas, de expertos, eh, para trabajar el Sistema Nacional de Control. El propósito era que contásemos con un sistema nacional de control mucho más dinámico. Y el propósito era que las instituciones en general no solamente cumplieran procedimientos, sino que cumplieran objetivos claros Mm. y cumplieran metas, que esa tenía que ser la calificación que debería dar una institución. Desgraciadamente, en el transcurso dejamos nosotros los anteproyectos, que eso lo presentamos, cumplimos nuestra labor, pero desgraciadamente en el transcurso del tiempo no solamente han metido mano a las normas mal hechas, con propósitos subalternos, sino también han llamado a mí, en mi opinión, desgraciadamente a gente muy inexperta y muy capacitada para el manejo del control, ¿no? Yo empecé, el comento yo empecé desde abajo en el sector público. Yo era asistente del asistente del asistente. Yo sabía recién entrar, mi primer trabajo firme, en fijo, ¿cómo se llama? Fue la Contraloría. General de la Pero República.
claro, y después yo ya pasé a la superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Seguro. Y ahí yo subí. La suerte que yo siempre he tenido, que he tenido buenos jefes, en realidad, ¿no? Jefes muy exigentes, que no buscaban lo bueno, sino lo excelente. Entonces, creo que eso debe ser el objetivo de todo profesional, no solamente conseguir lo bueno, sino lo excelente, ¿no? Entonces, bueno, tenía que tener eso en norte y la verdad es que no me perdonaban ninguna. Yo agradezco mucho que hayan sido tan exigentes conmigo, ¿no? Yo trabajaba además en la superintendencia, después ya en el año 85 inclusive yo formé también estudios, o sea que terminaba el trabajo en la superintendencia y me iba a trabajar al estudio, o sea, terminaba usualmente, yo entraba a trabajar en verano, era un cuarto para las 8 y terminaba a las 9 de la noche, ¿no? Claro, por lo Seguido, menos. seguido, bueno, pero el cuerpo lo permitía, ¿no? Y la Mm. verdad es que a mí me gusta el trabajo. Eh, Queríamos abordar, y nos va a disculpar porque no hay pronunciación en francés, Le Monde Diplomatique, ¿es así? Ah, Le Monde Diplomatique, sí, sí, no he trabajado, sino he contribuido, pues fui parte del consejo directivo pero el de México. Mm. Sí, porque este es un... Sí, y también otra institución. Sí, es un diario, ¿cómo se llama? La versión mexicana del Consejo Directivo, o Consejo Consultivo de Le Monde Diplomatique, pero la versión mexicana, supongo que deben haberle dado una concesión la- los franceses, ¿no? Supongo, pero he sido que solamente temporalmente, ¿no? porque Le Monde Diplomatique son extensos artículos con análisis muy agudos, opiniones bien dirigidas y dentro de un posicionamiento con lectores casi de la élite, podríamos decirlo, y esa profundidad de contenidos y búsqueda de, firmas en las diversas versiones internacionales ha llevado a ser una editorial muy Sí, 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 reconocida. sí, 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 sí. Sí, 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 ha sido un honor en realidad formar parte de ese consejo directivo, pero estuve también un poco tiempo, ¿no? También las dificultades, si fuese en estas épocas hubiese sido, yo también hubiese permanecido, pero estando fuera de México la cosa no está sencilla. Entonces, Estamos hablando, y creo que yo estaba en el consejo directivo como en el 2000, o sea, hace 21 años aproximadamente, ¿no? Es un poco de tiempo. Y la tecnología y las circunstancias de la pandemia han obligado a tener una mirada de las reuniones totalmente mm, distintas. Antes no podíamos tener tantas entrevistas como las tenemos ahora. ahora, Ujú. su relación, doctor, con Turquía, porque, o sea, Turquía ha tenido un aislamiento de casi de la política exterior a una política independiente, con aras de dos binomios como seguridad y democracia, que ahorita son terminologías incluidas en la historia de la Turquía moderna. Y vemos que está casi antepuesto esa existencia del Estado con cuestiones relativas a lo que es la seguridad y la defensa, porque usted formó parte del Foro Internacional por la Democracia y Paz. Hacer reuniones personales, a pesar que me invitaron, por razones profesionales no pude ir. Y ahí tengo una anécdota, Mm. que me invitaron en una de las oportunidades y ahí fue que me aparté porque me pensé que acá había un contenido político Mm. que no estaba manejándolo bien. Porque me invitaron a una conferencia en Chipre, Ah, como invitado.
me invitaba a mí el consejo similar, un consejo de prensa de Turquía, ¿no? mm, y, y me invitaron a Chipre en la parte norte. Yo, la verdad es que la acepté sin percatarme de algunos hechos geopolíticos y de conflicto interno. Y me comenzaron a llegar amenazas ¿cómo se llama? De los grupos nacionalistas chipriotas. Y mi esposa puso el grito de cielo, tú me dices, ¿quieres ir a morirte en un país al cual no conoces? En realidad fue una locura y tuve que desistir de asistir, era por mi propia seguridad, ¿no? mm, Entonces yo prefería apartarme en realidad de eso y quedó, pero digamos era un proyecto que pensé que inicialmente era muy bueno, no preferí ser mucho más prudente, ¿no? La vida a uno le enseña a tener un poco más cuidado, debe ser un poco más cuidadoso, ¿no? A veces aceptar invitaciones. Sí. mm, Hay dos sitios que han sido invitaciones, te comento, Yohei, inusuales a Chipre. ¿A mm, quién se le ocurre ir a Chipre? Pero me parecía, digamos, surrealista poder estar ahí. Pero la parte norte es de Chipre, la reclama Turquía y mm, la tiene. Entonces existe un conflicto. Y otro país que me invitaron casi relativamente, creo que ha sido hace unos 4 años, hace unos 4, sí, me invitaron a Túnez ah, a dictar una conferencia sobre derecho a la información, precisamente, el Instituto International Republic Institute, que es una organización, una fundación o una organización sustentada por Partido Republicano y que fomentaba también el desarrollo de una visión democrática a través del derecho a la información. Entonces, sus oficinas en Túnez me invitaron a dictar una conferencia. Y la verdad, no pude llegar a Túnez porque acá no existe consulado. Tenía que enviar mi documentación a Argentina y a su vez, si es que me la aprobaba, tenía que enviar después a México. Total, se demoraba como un mes y medio, no me alcanzaba y mi reto ahí era dictar la conferencia en otro idioma, ¿no? Que eso era en francés. En mm, Túnez, que eso fue una bastante. de las condiciones. Y no me alcanzó el tiempo porque también tenía algunos compromisos profesionales en otros países, ¿no? Entonces tenía que viajar con mi pasaporte sí o sí, ¿no? Ujú, No podía mandarlo. Ya me había pasado una vez que se me perdió mi pasaporte en México al mandarlo para mis visas de estudiante. Entonces, yo ya conocí esa historia de mandar los pasaportes, o sea que preferí perder esa experiencia. Las 2 veces que he tenido el veto de mi esposa para ir a Túnez, porque ya había sido ya la caída de los regímenes producto de la primavera árabe. para, ¿Me explico? Allá había caído eh, Hussein en Libia, Argelia ya se había producido, había caído en Túnez, Egipto. Egipto todavía estaba muy convulsionado en ese momentito. O sea, estamos hablando hace 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? Pero bueno, así ocurre cuando sucede. ujú. Eh, Su instancia, doctor, en la Women World Banking No, no, esto es un en New York. proyecto, no, eso es un proyecto, sí, una asistencia que la hice acá. Fue un proyecto muy interesante del Women's World Banking, que Mm, era la creación de un Banco Mundial de la Mujer, pero esto es un proyecto ya de muchos años atrás, pero me pareció muy interesante. No era propiamente un banco, aun cuando su nombre lo decía, pero era, digamos, crear fondo, era
un sistema como de caja para ayudar a las mujeres emprendedoras. Me pareció un proyecto extraordinario. Esto los vino trabajando no quiero revelar nombres, pero una economista colombiana de primera categoría y, y estuvo apoyándoles en su proyecto pero finalmente no pudo desarrollarse finalmente porque después ya vino, esto fue la década de los 80s y ya vino después el tema de la expropiación de la banca en el régimen aprista, que es a finales de los 90 y eso paralizó todos esos proyectos. Estas son las consecuencias pues, de las Mm. expropiaciones. Es, yo conozco la historia de las expropiaciones. O sea que eso es lo que puede pasar. Aun cuando no lo digan, aun cuando han negado, esas son las cosas que suceden, que separan los proyectos. Doctor, usted estuvo en Konrad Adenauer, ¿no? Sí, yo he sido durante muchísimos años contraparte de ellos. Mm. En realidad no he estado parte de la planilla de la Conrad, sino contraparte en varios proyectos. Y justamente estos proyectos de desarrollo, muchos de los desarrollos académicos, inclusive eh, uno de los proyectos fue con la Universidad San Martín de Porras, Mm. en la que establecimos por primera vez el curso de Derecho de la Información. Se llamaba el curso para la maestría de periodismo, porque curiosamente en periodismo, perdón, en la carrera de comunicación, no existía el derecho de información. Un Mm. absurdo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, dije yo, eso es imposible y convencí a las autoridades de la universidad a poner un curso y hicimos una especie de convenio con la Conrad que promocionaba, ellos presentaban un poco el currículo, yo era el profesor del académico y la universidad era el que pagaba el curso, ¿no? Entonces, ahí estuve enseñando algunos años y la verdad es de que guardo los mejores recuerdos de los alumnos. En la Universidad Pacífico fue distinto, ahí fueron unos talleres de otro corte, ¿no? Pero ahí no fue un proyecto directamente con la universidad. Universidad. Eh, y por ejemplo, el origen de su segundo apellido, doctor, si nos puede dilucidar un poco. Que suena como ladrillo de perro, un lauf. Pero es un apellido que ya está acá en el Perú desde el siglo XIX. Es una familia que mantenemos todavía contacto con la familia alemana, de origen de la ciudad de Hamburgo, eh, que vinieron a poner una fábrica y hacer negocios con el Perú, y uno de ellos se casó con lo que vendría a ser nosotros los descendientes. Soy uno de los descendientes, pero es en el siglo eh, 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 concluida la guerra con el Pacífico. O sea que había mucho, supongo, o sea que estaba establecido. Y la familia Romero es una familia que está establecida desde el siglo XVI. O Ah, sea que tenemos grandes raíces acá en el Perú. Y la familia Romero justamente se estableció primero en la ciudad la ciudad de Huamanga. mm. Así que yo, y la verdad, yo no sé si ha ido a Ayacucho, pero yo siempre recomiendo visitar mucho Ayacucho, ¿no? Ese es mi origen, mis dos orígenes de los apellidos. Una combinación rara española con alemán, ¿no? Pero no, ¿cómo se llama? Y yo todavía mantengo contacto curiosamente, con la familia alemana,
aun cuando no hablo alemán, con ellos nos comunicamos en inglés o en francés, y, y yo me puse, sin saberlo, hace 20 años, me puse a buscar, cuando estaba un día enfermo, estábamos todavía con las computadoras, el internet era poco, recién había salido Google, estamos hablando ha sido el año 2000, y me puse en contacto con una persona que me llamó la atención, que se llamaba, igual que mi tía y Marina, que mi abuela. Entonces me pareció raro y de la misma ciudad, y le escribí, y me contestaron, y sin saber que al siguiente año estaría con ellos en su ciudad, en Hamburgo, almorzando. Y desde esa fecha nos mantenemos en contacto. Es una historia muy bonita de reencuentro familiar, y que yo no tuve oportunidad de conocer a mi abuelo Umlauf, porque murió en el año 46, yo soy muy Mm, posterior a eso, y y entonces se había perdido el contacto con la parentela, claro, por la guerra y también por el tema de las comunicaciones, y ya no pudieron mantener mucho contacto. Y así es que fue un reencuentro muy bonito. Y ellos también han estado acá en el Perú, y yo les he presentado a la familia, que de nosotros es algo numerosa, ¿sí? 33 primos hermanos. 33. O sea, Eh, ¿Usted, doctor, ha ido a München, Frankfurt también, he estado en Frankfurt de pasada, en München no, por el aeropuerto? conozco. Sí, y, no, y además lo he hecho en carretera. Yo hice gran parte Mm, de, fui invitado por la Konrad Adenauer para una serie de intercambios de tipo académico, y con un grupo de gente hicimos un recorrido por la mitad, sobre todo por la parte norte y central de Alemania, luego ya de la caída del muro de Berlín. O hermano. sea que fue un viaje extraordinario de un mes, teniendo muchas reuniones de carácter académico, con políticos. No, fue muy interesante, muy interesante. Es uno de los grandes viajes que yo he gozado, ¿cómo se llama? Eh, Tener una mirada distinta de la Alemania. El alemán cuando uno establece una buena relación con los alemanes, no es distante, sino es muy cercana. Y, y yo, ha sido una circunstancia de la vida que yo he venido trabajando con la Fundación Adenauer, más bien quizás mi cercanía podríamos llamar a la democracia cristiana, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Mm. Y, y me ha sido fácil trabajar con ellos, y he hecho muy buenas amistades, y han sido, la verdad, en contrapartes muy leales, ¿no? Y han sido también muy leales conmigo. Francia, Montpellier, en Marsella. No he tenido la oportunidad de viajar mucho por Europa. He hecho muy poco, pero no, sí, tengo ahí varias. Espero hacerlo en buenas circunstancias. No tener que salir volando de acá del país, sino hacer un buen viaje. Me gustaría hacer. Es uno de los pendientes que yo tengo de la vida, ¿no? Eso es lo que me pasa. Hacer un buen Hay, viaje hay una pregunta que nos hicieron llegar. ¿Usted en la literatura tiene algún tipo de predilección? Porque usted es autor también de varios libros, pero jurídicos. Sí, sí, tengo aproximadamente, en realidad he contribuido, o he tratado de contribuir en la medida de lo posible, transmitir estas experiencias y estas investigaciones,
y creo que he contribuido a visualizar este nuevo derecho de información y he escrito sobre esto bastante. Aproximar y dándole un matiz a esto en formas distintas, poniéndole un poco más acento al tema político, porque yo le he dado una mirada no solamente como un derecho jurídico, sino un derecho, sino también como un derecho político. ¿Ya? Yo creo que eso es una nueva forma de ver la política a través del derecho a la información. Y creo que la gente lo ha comenzado a entender de esa manera, ¿no? Ya no solamente después de la crisis de los partidos políticos, la crisis de representación, No. yo creo que el ser humano ha buscado otra forma de hacer política, ¿no? Ya no solamente a través de las actividades partidarias, sino a través de otro tipo de manifestaciones. Y todo eso ha sido a través de la columna del derecho a la información. Ah, Entonces, no solamente es un derecho humano, sino también es un derecho político. Sí he contribuido aproximadamente unos, supongo, será unos entre 18 o 20 libros más o menos. Todavía no creo que, todavía creo que me ha faltado. No, una última ha sido una reciente que le comentaba que me han hecho llegar que la han publicado en la Universidad de Coahuila, en México, ¿no? ah. Que me hicieron llegar hace poco. Y, pero lo hemos hecho con los académicos, ¿no? Y eso también ha tenido mucho contribución justamente la Fundación Adenauer, que nos ha financiado los libros, ¿no? Y ahora estoy tratando de contribuir en algo a través de las videocolumnas. Ya no tanto publicaciones, he venido contribuyendo a algunos medios de comunicación, pero ahora más he centrado en la videocolumna. Hace 2 días nos consultaron que le hagamos llegar los famosos Wikileaks. Si nos podría comentar de ello. Ah, yo no he llegado a, la verdad, a entender todo el trama, pero lo que entiendo es que este señor Assange Mm, en realidad reveló información clasificada y eso constituyó un delito. Entonces, él se respaldó en que tenía el derecho a acceder a esa información, pero en realidad es una información de Estado, secreto de Estado. Y eso, la verdad, es un límite acá en el Perú, lo mm, tenemos muy claro en Latinoamérica, que el límite, el derecho a la información es un derecho absoluto. El derecho, solamente hay tres derechos que son absolutos. mm, El derecho a la vida, el derecho al honor y el derecho a la intimidad. Son los tres derechos absolutos. Distinto al derecho a la intimidad que el derecho a la privacidad. Ojo. mm, Y, y el derecho a la información no es un derecho absoluto, porque existen límites, como estos tres derechos, al de honor, a la intimidad y a la vida, que no pueden ser violados. Y e inclusive existen derechos superiores al derecho a la información, como puede ser el derecho a la paz, el derecho a que son derechos más bien solidarios, ¿no? Lo que se llaman mm, los de la tercera generación, no, de acuerdo a la calificación ¿cómo se llama? De los expertos en derechos humanos, ¿no? Que esos son derechos a los derechos de tercera generación. El derecho a la paz, por ejemplo, es superior al derecho a información. Si una información puede generar un caos en el país, eh, creo que el silencio vale más que el revelar la información. Por ejemplo, vamos a poner un caso práctico.
era, ¿te acuerdas el caso de los rehenes de la embajada en Japón? Mi Es general cierto de que, división, José Williams, claro. claro, y no es cierto que un diario comenzó a revelar los trabajos que se venían haciendo. Ahí lo que ocurrió es que ahí debió permanecer callado porque lo que se tenía que respetar era el derecho a la vida de las personas que estaban de rehenes. Por lo tanto, ahí el derecho a la información no debería ser de revelarlo, sino mantener silencio. Es un caso práctico. O el caso, por ejemplo, de la violación permanente a la vida de la princesa Diana. Mm, Estas cosas son los que revelan que también el derecho uh, se va perfeccionando con las actividades de la vida, ¿no? Con el pasar del tiempo. Tampoco el derecho es estático, ¿no? También es dinámico. Y se comenzó a desarrollar, a dar mucho más importancia de que las personas o los personajes también tienen un derecho, que es el derecho a la intimidad. Si no le reconocemos a estos personajes el derecho a la intimidad, estamos fundidos. mm, Podrá perder el derecho a la privacidad, que es distinto al derecho a la intimidad. Yo te voy a poner un caso práctico también, que yo interpuse una denuncia de violación al derecho a la intimidad porque comenzaron a tomar fotografías en un lugar público, en una comisaría. Al principio, ¿cómo se llama? Era una persona que yo tenía yo como abogado que estaba atendiendo un caso y la persona agresora comenzó a tomarme estas fotografías con un propósito subalterno, qué sé yo. Y yo le prohibí eso. Y estábamos en la comisaría y, y le dije, le voy a hacer una denuncia si me sigue tomando fotografía y con el apoyo de una oficial tomaron la cámara. Interpuse en ese momento inmediatamente una denuncia por violación a la intimidad. Entonces el policía que era abogado me dijo, doctor, pero si no he entrado a su casa, esto es un lugar público. Y me decía, a ver, ¿qué es lo más íntimo que tiene usted? Yo, usted, ¿no es cierto? ¿Y y quién es usted? Bueno, yo soy un ser humano y como ser humano tengo una imagen, tengo una cara, tengo un rostro. Esa es la parte externa de mi intimidad. Y si yo dejo que le tomes una fotografía, estoy permitiendo que invadan mi intimidad, que son la imagen, mi propia imagen. Le costó un trabajo aceptar la denuncia, pero la aceptó. Y yo la hice por un tema académico y además para presentarla en clases, ¿no? Me dijo, es la primera vez que conozco de este caso. Y comenzamos a leer el Código Penal. Y efectivamente, lo tuvieron que aceptar. Y le hicieron, la citaron a la señora para que le hiciera, por supuesto, se le quitó la grasa nunca más, y volvió a tomar fotografías, ¿no? Pero para que tú veas, son las cosas prácticas que uno tiene que aplicar mm. en estos nuevos derechos, ¿no? Em, yo recuerdo hace un par de años la famosa, la Orden de Malta, algunos también de la francmasonería que hablaban del derecho a la intimidad. Y me recuerdo que había una jurisprudencia que era de Escocia, que era muy exquisita y no sé si la tengo en la mano, pero si no la pido se la voy a proporcionar. Sí, sí. Hay un trabajo muy interesante en la Universidad de Navarra, una profesora
Ana Surmendi ha trabajado mucho sobre el derecho de imagen. Una muy buena académica, muy buena académica. Con ella hemos conversado sobre ese tema largamente. Y para mi tesis yo la he utilizado incluso como bibliografía. Bibliografía. Doctor, un mensaje final que nos podría proporcionar, si usted fuera tan amable, y un pedido expreso, ¿en qué medios se le puede encontrar? ¿Cuáles son sus próximas apariciones y sus redes, si fuera tan amable? Bueno, me pueden buscar en las 4 redes más importantes, que son el Facebook, LinkedIn, en Instagram y Twitter. Las 4 me encuentran por mi nombre es completo, por Gustavo Romero Goulart. Lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Todavía me están desarrollando, confieso, el canal de YouTube. Y un mensaje final. Me pones en un aprieto, quisiera decirte muchos. Dele. Que miremos el futuro con optimismo y que no nos dejemos engañar por vendedores fáciles de promesas y salgamos a las calles a protestar por un mejor país y para que no nos robe nuestro futuro. Eso me parecería que estaría dirigido especialmente a los jóvenes, a quien espero que no tengan un buen futuro. Tuvimos en la juventud, más o menos de tu edad, nosotros no la hemos pasado muy fácil. Mm. En la época, yo arrancado con la época de las expropiaciones, en la época del régimen militar, y yo comencé a hacer protestas de los 15 años. Claro, ¿cómo se llama? Cuando fueron las expropiaciones de los diarios, pero tenía menos años. Eso fue en el año 71. O sea que tendría 14 años, 14, 15 años. Y ahí comenzamos el activismo, ¿no? Político, y esa época la verdad que la represión era enorme. Mm. Así es que yo les animo, yo creo que hasta habíamos dejado, nuestra generación, hasta habíamos dejado más o menos a la de ustedes algo bastante más estable, Mm. pero se ha tomado otro camino estos últimos años y creo que tenemos que retomar tenemos que retomarlo hacia un norte, que es lo que queremos como país, que, que debemos mirar con optimismo. Siempre en estas crisis aparecen nuevas luces y creo que van a aparecer nuevos rostros que nos ayuden a comunicarnos mejor para un mañana mucho mayor, un mañana más esperanzador. No nos dejemos amilanar por estos improvisados que están en este momento. Doctor, la figura de don Salazar Larraín. Bueno, un periodista de primera, ¿no? Una lástima que ya no esté con nosotros, pero creo que era un periodista excepcional y una persona íntegra. Una persona íntegra. Una persona íntegra. Como ya se han ido muchas personas. En realidad en el país tenemos personas íntegras, pero existe a veces, esta gente tan perversa que trata de destruir imágenes fácilmente, ¿no? Y hay gente que no está dispuesta. Entonces, yo comprendo que esta gente honesta que hay en el país no quiera a veces exponerse porque quiere privilegiar otras cosas.
pero hay otros que generan, que creamos nuestro pequeño puro chancho y ya estamos un poco habituados a que nos digan cosas. Yo también he sido amenazado de muerte. Sé que eso es, ya uno aprende, ¿no? Ya uno aprende. Eh, Doctor, del equipo de trabajo de la SOE Labor, que producción y comité consultivo, le damos las gracias por esa apertura, ese cariño y sobre todo esa dedicación. Y como dicen en Nepal y en la India, Namaste. Muchas gracias por la invitación, Yohei. En realidad ha sido entretenido conversar, porque me has hecho recordar algunas cosas que ya me había olvidado. Has hecho una buena investigación de mi historial. Bueno, muchas gracias, Yohei, por esta invitación y estoy a tu disposición cuando tú